tú estás defendiendo lo tuyo y vienen a quitártelo, y por defender eso mismo te meten a ti en la cárcel. Eso a mí no me parece lógico. Y me diréis vosotros, pero es que la democracia es lo que hay, es el buen camino, es lo que hay que seguir. Hay que dialogar. La gente, hablando, se entiende. Pues ya lo veo. Ya veo yo cómo sirve que la gente hable. Ya veo que la gente no... Tenemos que ser más tolerantes, más... Se nos están comiendo el pan, señores. Se nos están comiendo el pan y por no hacer nada, por no, hay que ser tolerantes, es que nos van a tachar de racistas. ¿Y qué? ¿Qué cojones? Nos estamos comiendo las uñas ahora mismo. ¿Por qué? ¿Porque otros se los lleven? Pues no me parece lógico, me sigue sin parecer lógico. Además, esas democracias tan blandas, tan que no tienen dónde sustentarse, que luego pasa lo que está pasando ahora, la unión de España se está yendo al garete. O sea, ¿qué quieren conseguir? Que acabemos como antaño, en los reinos de corona de Castilla, de Aragón, de Valencia. Aquí cada uno de su padre y de su madre, desunidos. Pues no, señores, tenemos que hacer fuerza, tenemos que unirnos todos en contra de los rumanos, de los moros, de los sudamericanos, que son el cáncer de este país. Es lo que tenemos que hacer. Y para ello tenemos que coger a un líder fuerte, con un partido sólido. Medidas poco menos que hitlerianas. Y ahí os dejo la reflexión. Y ya está. ¡Ay, Hitler! Cara al sol. Yo no he venido, ¿eh? Que para hacer la disertación había que basarse en datos científicos y empíricos, no en meter miedo. No en ideología. Hombre, yo no la veo una mala disertación. A mí me ha convencido. Yo sé que Carlos no opina eso, pero a mí me ha convencido. Parece que se lo ha creído. Volvámonos como los alemanes. Meter miedo es lo único que hace. Hombre, pero espera. He querido reflejar eso, porque en Alemania nazi lo que hacían no era tenemos tantos millones de parados, no, lo que hacían era meter miedo. Que sí, pero miedo a acojonarte, que te van a robar, que te van a matar. Sí, pero que la es lo que he querido reflejar. La práctica es que tienes que meter datos científicos. Mira, si le añades en plan de... No pueden meter hay tantos millones de parados. Sí, si le añades de tantos millones de parados, hay tantos millones de inmigrantes sin papeles, y hay tantos millones de pensiones y tantos millones de gente metida en la seguridad social sin tal, ya está, con eso y con lo que has dicho queda perfecta, porque hay datos científicos que vayan o no acorde con lo que vayas a opinar, tampoco... Que parecía mucho un mitin político. Es ya... Yo estoy pensando que preséntate a las elecciones o algo, porque vamos... El PSOE de Carlos. John, hasta luego, hasta mañana. Adiós, John, hemos acabado la clase.